programazo, así que bueno, yo le quiero dar la bienvenida a una persona que para mi gusto, antes de conocerla, ya la seguía en redes sociales, escuchaba comentarios de ella, siempre me llamó la atención porque yo decía, esta persona ha de tener mucha luz y platicar con ella ha de ser muy bonito porque ha de ser como de esas personas que te vitamina, que te dan luz y que te dan energía. Y hoy me da muchísimo gusto pues decir que lo comprobé después y que está con nosotros y que aceptó la invitación de venir a Itzel Martín. Muchísimas gracias. Bravo. Gracias a ustedes, bravo a ustedes también por este programa maravilloso. Un honor para mí estar aquí, Marisela. Muchas gracias. ¿Eres coach? Soy coach. ¿Eres especialista en temas de desarrollo humano? Así es, mi especialidad es amor propio y autoestima. Ajá. También tengo una maestría en psicología infantil y adolescente. Ajá. Pero toda mi línea es ámate. 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 Qué difícil es amarnos, ¿no? Sí, es todo un tema desde tiempos de historia, o sea, desde la historia. Los pensadores, Platón, Aristóteles, desde entonces hablan de ámate, conócete. Desde ese entonces traemos ese tema, la famosa pregunta milenaria de ¿quién soy? ¿Quién soy? Entonces llegamos al día de hoy con mucha información y malinformación también de lo que es amor propio. Entonces, pues tú dime. Fíjate que cuando tú pregúntame. Decías, ¿de qué vamos a platicar? Digo, recientemente tuve la oportunidad de asistir a una ceremonia hermosa que nos hiciste favor de dirigirnos para el cumpleaños de Susana Torres, que le mandamos un saludo con un grupo de amigas, y que fue como sentir una conexión espiritual, como que juntaste almas, como que muy padre. Así que si un día cumplen años te quieren regalar eso, neta, regálenselo y Chel les puede ayudar y les puede decir cómo. Pero cuando me decías el tema dije, hay que hablar de las ceremonias, pero luego dije, no, porque a final de cuentas creo que el gran centro de la pregunta o el gran centro de los temas es ¿por qué a veces nos cuesta tanto trabajo sentir ese amor propio? Podemos amarnos entre sí y ese día nos pusimos el hilo rojo y yo te amo y me amas y yo. Y yo, así es. Porque a veces hasta el último, ¿no? Claro, primero vamos a hablar de qué es el amor propio. El amor propio es para mí un viaje fascinante a tu interior. Y este viaje tiene dos aristas. Primero es un viaje de autoconocimiento, de saber qué me gusta, cuáles son los valores, qué sueño, cuáles son mis debilidades, hacer esta reconexión con la persona más importante de tu vida, que eres tú. De hecho, cuando doy estos talleres a los niños, les pregunto, ¿quién es su mejor amigo? Y todos empiezan a decir nombres. Ajá. Hasta que les digo, no, vean en esta cajita y ahí van a saber quién es su mejor amigo. Y abren y es un espejo y todos así de, ¿cómo? Wow. Eres tú. Entonces, el amor propio es ese viaje a tu interior para reconectar contigo, por un lado. Y por otro lado, es un viaje, lo tengo que decir, difícil. Es un viaje que puede ser complicado, porque para llegar al amor propio, Marisela, primero tenemos que pasar por un camino, y ese camino es el camino del perdón. Y es perdonar a los otros, pero principalmente a ti mismo, porque el perdón, bueno, puede ser otro tema, realmente es para ti, porque es liberador. Entonces, ¿qué implica llegar al amor? O sea, pasar del miedo al amor, un camino llamado perdón. Y eso implica ver tus heridas, voltear a ver tus heridas y preguntar qué me quieren decir o qué tengo que aprender de ahí. Y una vez que lo haces, ya ya puedes decir con todo tu ser que ahora sí puedes amar, te amas a ti misma desde esta reconexión de nuestro verdadero, ¿qué será? Nuestra verdadera esencia, que es el amor. Sé que esto tendría que ser a lo mejor tema de otro programa, tanto el perdón como las heridas, pero Claro. a grosso modo, Chel, ¿cómo saber qué me tengo que perdonar y cómo saber qué heridas tengo? Claro, muy interesante pregunta. Porque conozco mucha gente que dice, no, yo ya no tengo nada que perdonarme, no, yo no tengo heridas. Yo creo que de alguna manera todos tenemos, ¿no? Todos tenemos heridas y todo empieza desde el vientre de mamá. Desde ahí que empezamos a desarrollarnos, ya todo lo que siente mamá, todo lo que está pensando, pues ya te lo transmite.
Y cuando nacemos, imagínate un bebé, que es como un disco duro. Y ese bebé se empieza lo empezamos, digamos, a bombardear de creencias, primero de los padres o de la gente del primer círculo. Y le va dando sus creencias desde sus valores, experiencias y demás. Luego ese niño va creciendo, va entrando a la escuela y luego absorbe creencias religiosas, creencias de los maestros, de todo lo que los va rodeando. ¿Y qué pasa con un niño que absorbe todo lo que le dicen como si fuera una verdad absoluta? Porque eso también tiene que ver con el desarrollo del cerebro. El cerebro pensante se termina de desarrollar como a los 23 años. Entonces, todo lo que vamos absorbiendo va haciendo mi autoconcepto, pero desde la vista de otras personas. ¿Ok? Entonces, ¿hasta ahí vamos bien? Hasta ahí vamos bien. Vamos creciendo y cuando llegamos a la edad adulta, que ya tenemos esto desarrollado, es cuando empezamos, porque todos empezamos a reaccionar ante la vida desde nuestras heridas de la infancia. Entonces, si nosotros crecimos en un entorno donde había violencia, donde había comparaciones, donde había juicios, o te decían frases como todo está carísimo, o tu hermano es mejor que tú, calladita te ves más bonita, a ver qué otras creencias limitantes se te ocurren. Eso solo lo tienen los ricos. Eso solo tienen los ricos. No vamos a comer al restaurante porque es caro. La belleza y la inteligencia no se llevan. Exacto. Solo las güeras tan buenas, así lo decían. Ajá, exacto. Cosas como muy limitantes, ¿no? Así es. Entonces, con eso vamos creciendo y cuando somos adultos vamos buscando esto que vivimos para validar esa programación de creencias inconsciente que traemos. Entonces, ahí es cuando viene el parteaguas. Todos, Marisela, somos víctimas de víctimas en algún momento de nuestras vidas. Pero cuando empieza la conciencia, ahí ya tú puedes decidir si quieres seguir jugando el papel de víctima o hacerte cargo de tu vida y volverte el protagonista, y eso implica hacerte responsable de todo lo que tú vivas y decidas. Cuando tú dices, ya basta, y tú puedes llegar tocando fondo, tú puedes llegar a ese lugar tocando fondo o con esta conciencia de decir, yo no quiero esto para mí, ¿qué implica? Entonces, ahí es cuando empieza un camino interior de decir, sale, va. Luisa Hay, por ejemplo, la gran maestra del amor, que escribió el libro de Tú puedes sanar tu vida, ella decía, el primer paso para empezar a amarte a ti mismo es dejar de criticarte. Deja de criticarte y también estar abierta al cambio, porque una vez que dices, ya estoy dispuesta, se te van a empezar a abrir puertas para llegar a eso. Y es un camino que no lo puede... De hecho, tiene un libro que se llama El Espejo, ¿no? Ajá, que también es una de las grandes técnicas de, supongo que el amor propio, ¿no? Sí, de hecho, ¿por qué? Porque a nosotros nos enseñaron a usar el espejo para criticarnos. Exacto. En cuanto nos vemos, ya nos estamos arreglando el cabello, cosas. Pero ella dice, utiliza el espejo como una herramienta muy poderosa para volver a reconectar contigo y empezar a relacionarte, porque cuando tú empiezas a relacionarte contigo misma y empiezas a hablarte desde el amor, en vez de criticar tus ojos, es decir, gracias por mis ojos, lo que sea, entonces ya empieza se te abre un portal de ver la vida de otra forma. Se dice fácil, pero volvíamos a lo de las heridas, ¿no? ¿Qué hay ahí? Y cuando te empiezas a ser responsable de ti, Marisela, empiezas a ver la vida desde otro lugar. Porque cuando juegas el papel de víctima, sale luego el dedo acusador, ¿no? De tú, por tu culpa. ¿Y qué pasa cuando una persona vive desde ese lugar? Número uno, vive con mucho resentimiento. ¿Y qué es el resentimiento? Es volver a sentir cosas del pasado y traerlas al presente. Y de esa forma no podemos evolucionar porque los cambios ocurren en presente. Y ahí es donde viene todo. Entonces, es bien importante el decidir amarme con esta conciencia de que puede doler. Ay, Marco Mesa, ¿tienes pregunta? Itzel, ¿es difícil identificar quién de verdad es víctima y quién se está haciendo la víctima?
Sí, claro. ¿Cómo se identifica? Bueno, decíamos, ¿no? Que todos somos víctimas de víctimas en algún momento. Pero cuando ya empieza esta parte de la conciencia, porque tiene que ver mucho con la conciencia, las personas que, por ejemplo, que se resienten por todo, es que, y cositas así de, me dejó en visto, o no me saludó, o no me invitó, que se resienten por cualquier cosa. Para todo drama. Para todo drama, le abren la puerta al drama. Cuando todos tienen la culpa, menos tú. Menos la Ok. persona. Ujú. Cuando viven sin esta responsabilidad de la parte que a mí me corresponde, eso es. Y también que se toman todo personal. Y esa también es una parte muy importante cuando te das cuenta que una persona ya está en el camino del amor propio, es cuando le quitas el me a las acciones. Es que me hizo, es que me violentó, es que me fue infiel. No, no, no. Esa persona fue infiel. Y esa persona ya tendrá que trabajar en sus valores, en sus heridas y todo. Pero yo, ¿qué voy a hacer con esa información? Claro. ¿Qué voy a hacer con esa información? Y ahí yo ya decido, o me quedo, pero si me quedo es desde todo un proceso muy profundo del perdón, o me muevo. ¿Qué hacer con ese tipo de personas? Porque seguramente todos nos hemos enfrentado o tenido a alguien que siempre le pasa, siempre todo eso. Así es. ¿Qué hacer? ¿Cómo tratarlas para que no las dañemos, pero también no nos afecte esta pues mala energía que traen? Cuando tú ya tienes esta conciencia y este camino al amor propio, una de las características es poner límites. Entonces tú puedes poner límites y los límites no se los pones a la otra persona, te los pones a ti mismo. Si tú no te sientes a gusto en una reunión donde todo el mundo critica, juzga y tú ya no estás en ese modo, ¿cuál es tu límite? Párate Te vas. y te vas. O sea, es poner límites sanos amorosamente, o sea, ser, ¿qué será? Firme desde el amor. Es como cuando te dan, que vas a una casa y te ofrecen de comer, que si el pastel, pero la gelatina, pero el pozole, y entonces tú sanamente dices, no gracias. Así ya. es. Ok. No, gracias. Sin ser grosero, sin entrar en pleitos, en conflictos. Y mucho de este proceso es de verdad llegar al perdón. Y cuando tú empiezas, por ejemplo, cuando eres una víctima, es muy fácil culpar. Es que por culpa de mi papá, o por culpa de mi mamá, o por culpa del presidente, o por culpa de todo el mundo. Entonces ahí es cuando tú dices, ¿de qué forma yo puedo voltear a verme espejeándome con esa persona? Por ejemplo, si un día una paciente llegó y me dijo, es que en mi grupo de amigas, en la adolescencia es muy común, no me juntan, me rechazan, no quieren que yo esté ahí. Entonces son bien malas, o sea, ahí, ¿no? El dedo acusador. Y ahí es cuando la vida te presenta espejos. Y lejos de culparlas, saca tu espejo y pregúntate de qué forma tú te rechazas a ti misma. ¿Desde dónde viene el rechazo? Y es cuando empieza este viaje interior y dices, claro, es que mi mamá me contó que cuando ella estaba embarazada de mí, no quería tenerme. O cuando nací, mi papá se fue. Y desde ahí vienen esas heridas que duelen mucho. Entonces, muchas veces las personas son espejos, son maestros que no te vienen a herir, sino te vienen a recordar que tienes una herida que hay que trabajar. Eso es profundo, ¿no? Y lejos de contarme qué te hicieron o cómo te violentaron o tú cómo violentaste, cómo violaste, cómo robaste, lejos de contarme eso, mejor háblame de tu historia, cómo fue tu infancia, cómo fueron tus creencias, cómo creciste, qué mensajes recibiste, cómo te enseñaron el amor, hubo amor o no. Y a partir de ahí empiezas a dejar la culpabilidad por la compasión. Y la compasión ya es parte del amor. Y no es justificar lo que hicieron, pero es entender su historia y saber que si yo estuviera ahí con eso, viviendo lo mismo, probablemente yo hubiera hecho exactamente lo mismo. Y ahí es cuando dices, entonces, ¿para quién es el perdón? Qué bárbaro. Mónica Ávila quiere preguntar. Sí, qué gusto. Hola, ¿cómo Hola, estás? Moni. Buenas noches. Yo Buenas noches. tengo 1000 dudas, pero hay una muy en particular. Cuando uno hace este viaje al interior, cuando empiezas a escarbar y escarbar
y empiezas a limpiar y a sanar y como dices, te vas desde la infancia y quizás hasta desde tus Ancestros. ancestros. ¿En qué momento puedes brincar como a la campanita que se toca cuando aquellos salen del cáncer y que les dicen que están libres de cáncer y que por ahí en los pasillos de los hospitales tocan? ¿En qué momento podemos tocar esa campana? Porque creo que a veces siento que a mí se me está yendo mucho tiempo en esa sanación, en esa introspección, en esa búsqueda, y quisiera a lo mejor ya dar el brinco a la siguiente etapa, ¿no? Al siguiente nivel de conciencia. O sea, ¿quién me dice que ya acabé con la sanación y con el perdón? Exactamente. ¿Cómo lo sé? Tú lo sabes, y la escala va a ser el bienestar. El bienestar. Tú cómo estás ahorita en tu vida. De hecho, hay un ejercicio que es como la rueda de la vida, no sé si lo han visto, que es como un pie y cada rebanada es un área de tu vida, trabajo, relaciones, amigos, ocio, todo. Entonces tú vas desde tu punto de vista, qué calificación le pones a cada una de tus áreas y unes tus puntos y qué tan cerca o qué tan lejos está de tu bienestar. Esto no se acaba, es que esa es la cosa. Esto no se acaba. Todos los días estamos aprendiendo algo de nosotros mismos y evolucionando hacia mejor. Aquí, todo este viaje, ¿para qué es? Para estar en paz. Dejar a un lado la razón, porque llega un momento en que no quieres tener la razón, quieres tener paz interior. Entonces, si tú haces este freno, ese alto en tu vida y haces como una fotografía de cómo estás, qué tan cerca o qué tan lejos estás de tu bienestar, vas por buen camino. ¿Y cómo te relacionas? Si tú estás en una relación violenta, entonces, a ver, son tus focos rojos de decir, ¿qué está pasando? Las famosas red flag, ¿no? Así es. Así es. Yo quisiera ya otra sí, pregunta, perfecto, no, Ok. muchas gracias, gracias. Con permiso. Bueno. Ok, entendimos ¿Qué? que Con ya permiso, sanaste. Mónica. Entendimos que ya sanaste. Amarilla Que ya salió de Que sanaste. estás muy curada. Que aquí no hay víctimas de nada. Adelante. No, es que es parte de lo que acá mi amiga Mónica. Hace un segundo decías el tema de espejearnos, ¿no? O sea, permitir que los demás espejearnos en los demás. Es como, quisiera ver si pudiéramos profundizar un poco en este tema, porque a lo mejor con otros ejemplos, para que la gente que hoy nos está viendo y nos está escuchando, que de pronto vemos, es que fulanito llegó al trabajo y no lo soporto. Es como, a ver, espérame, no es que no lo soportes, quizá es que mejor ve qué tiene de ti, qué es lo que no está soportando de ti, ¿no? Así es. Mira, hay un ejemplo bien puntual. Haz de cuenta que te estás viendo en el espejo y necesitas arreglarte algo. ¿Lo arreglas en lo que se refleja o en ti? En ti. ¿Ok? Entonces muchas veces cuando llegan estos espejitos que cuando algo te mueve de una acción o de una persona, no tiene nada que ver con esa persona. En ese momento es, voltéate a ver, ¿qué te está resonando de eso que tú necesitas sanar? Y son 4 leyes del espejo, pero en esta ley de que lo que te checa, te choca, como dicen, es ¿qué me está haciendo ruido de eso? Que es algo que yo necesito trabajar, ¿no? Por ejemplo, mis hijos, ¿no? Es que ¿por qué no toman sus propias decisiones? ¿No? Me enoja que no toman sus propias decisiones. Y en eso, ¡fum!, espejo. ¿Y yo? Que no tengo límite, que cuando quiero decir no, digo sí siempre, que no estoy a gusto en mi trabajo y sigo yendo ahí y no tomo decisiones. Entonces es cuando son maestros. Todas las personas que llegan a nosotros son maestros. Y en este tema del perdón, porque realmente es el perdonar, es liberarte a ti de ese veneno que es el odio, es el rencor, es el resentimiento, es el quererte vengar. Es realmente una liberación para ti, porque finalmente, si nosotros vivimos anclados en el pasado
Y esas heridas, nos hacemos mensos y hacemos como que no están y nos ponemos todo está bien. Esas heridas con el tiempo crecen y se profundizan. Y si sigues sin verlas, sin quererlas ver, esas se somatizan en ti, en tu cuerpo, y es cuando vienen las enfermedades. De hecho, más o menos el 90% de las enfermedades son de origen emocional y el 10% es genética, virus, bacterias, etcétera. Entonces, ¿qué pasa? Como decía Luisa Hay, cuando te enfermas de algo o te duele algo, voltéalo a ver y pregúntate a quién tienes que perdonar. Entonces, ella dice, la culpa, es la culpa, el rencor y el juicio es lo que te lleva a enfermarte desde ahí, ¿no? A desarrollar cáncer, todo tipo enfermedades, de padecimientos, ¿no? Y de están relacionadas con esas heridas que no quisiste voltear a ver porque duele. Claro. Porque duele, entonces pues vas así por la vida. Y no nada más enfermedades físicas, porque también hay enfermedades emocionales donde la gente vive, la emoción de más baja energía es el miedo. Y alrededor del miedo pues está el enojo, la tristeza, la depresión, la ansiedad, todo. Entonces cuando la gente sigue aferrada a un pasado, pues se mueve en esa energía. ¿Quién va a querer estar con esas personas? Entonces también eso te lleva a la soledad. Y la energía o la emoción de más alta vibración es el amor. Entonces, cuando tú decides el perdón, la liberación, pues te vas acercando a esas energías de paz, de amor, de confianza, de que todo está bien. Y algo bien importante, Marisela, y no es de tocar temas religiosos porque no es por ahí, pero este camino lo tenemos que hacer con todos nuestros cuerpos, porque somos cuerpo físico, tenemos que hacerlo con el cuerpo físico, con el cuerpo emocional, con el cuerpo mental y con el cuerpo espiritual. Sí creer en un poder superior, llámalo como quieras, pero sin ese poder superior y esa conexión con la esencia, no se puede llegar a hablar de un amor propio verdadero. Porque si tú piensas o dejas al amor propio desde el ego, desde la razón, eso no es amor propio, es lo que te ha vendido la sociedad o la creencia que te ha vendido la sociedad, porque la sociedad por un lado te vende el amor propio con cursos de un día o de 21 días de sanación y ya con eso te amas, que está bien, que son herramientas, pero dentro de un proceso largo, son pequeñas herramientas, pero por otro lado la misma sociedad te dice que tienes, para amarte a ti misma, tienes que ser algo que no eres. Los cuerpos perfectos, el outfit perfecto, los viajes, y más con todas estas redes sociales. Y es una utopía. De hecho, hay un libro de una autora chilena que se llama, bueno, ahorita me acuerdo, es La dictadura del amor propio, que ahí habla precisamente de estas incongruencias de la sociedad y que han vendido el amor propio desde afuera hacia adentro, y eso no es real. El amor propio es desde adentro hacia afuera. Nerea de Ugarte López. Ándale, Nerea de Ugarte, gracias. Ella escribió ese libro. Ay, Chel, buenísimo. El tiempo se nos fue, pero yo quisiera dejarte la invitación abierta para que volvamos a platicar de todos estos temas, el perdón, ¿no? Claro. Las heridas, cuáles son, cómo identificar que las tengo, cómo sanarlas. Ahí en nuestras redes sociales, en nuestro programa están apareciendo tus redes sociales y también tu página de internet, donde vienen todas las opciones que Itzel Martín tiene para que puedas dar acompañamiento. Así es. Y algo padre es que puedes hacerlo en grupos, ¿no? Puedes en grupos, individual. Así es. De hecho, trabajo mucho con niños, adolescentes y adultos, porque desde niños, todo empieza también desde aprender a conocer tus emociones, gestionar esas emociones y enseñar herramientas para liberarlas, porque es parte de lo que decíamos, ¿no? Las emociones todas son importantes y hay que voltear a verlas. Y parte del amor propio también es desarrollar esta inteligencia emocional que pues a nosotros, nuestra generación, no nos enseñaron, pero que ahorita ha tomado tanta fuerza, más que la inteligencia cognitiva, la salud mental y emocional son básicas. O sea, ya no podemos darles la espalda.
Hay que hacerlo y Así hay que es. seguir platicando de estos temas. Así es. Michelle, muchísimas gracias por No, venir. gracias a ti y a todo el equipo. Muchas gracias. Muchas gracias, Michelle.